I'm Andrew. Hi, I'm Stephanie. And we welcome you to Jubilee Apostolic Church and welcome you to our online platforms. We are now on Instagram, Facebook, and now on YouTube. We invite you to our online Sunday services at 12, which will be streaming on Facebook and YouTube. We would also like to invite you to our online Tuesday Bible studies at 7, and this will also be streaming on Facebook and YouTube. I'll still be continuing my Young Men study on Mondays at 6. This will be moved to Zoom. On Fridays, we will also be having our Youth Ignite Nights at 6, and this will also be on Zoom. Tune in with us as we hear a word from God and listen to the beautiful worship on Sundays. Even though we are at home, we are still connected. Remember, God first. God bless. Paz de Cristo, hermanos. Les saluda Pastor Jorge Marioni de Jubilee Apostolic Church. Praise the Lord. This is Pastor George Marioni from Jubilee Apostolic Church. Before we move forward, I just want to thank everybody for tuning in and listening to the Word of God. Quiero darle las gracias a todos los que nos están escuchando por los medios sociales y queremos en esta tarde, hermanos, agradecer a la familia Medrano por la adoración y la alabanza que nos han estado ayudando en estas últimas semanas. I want to thank the Medrano family for the music, the worship that you have been enjoying. Doy gracias a mi hijo Andrew y a mi hija Stephanie por ayudarnos en la producción, en las cámaras y todo lo que se ha estado proyectando. Just want to thank my son Andrew and my daughter Stephanie for the production, working with the cameras and recording. May God bless them, amen. Before I go on, I also want to thank the Lord for the opportunity that He has given us. We're back here at church one more time. Estamos aquí en la iglesia exponiendo la palabra del Señor. Y para eso, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 20. En el versículo 4. Y la palabra del Señor dice así: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. I'm going to go ahead and read it in English. The word of God says, for the Lord your God is he that goeth with you to fight for you against your enemies to save you. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, Señor, de tomar esta promesa que tú has puesto en tu palabra, de que tú, Señor, peleas por nosotros contra nuestros enemigos, Señor, y te doy gracias porque tú has sido victorioso. Lord, we thank you for the victory, for you fighting for us, Lord, against our enemies. And we thank you, God, that you have overcome, that you have won the battle. And we thank you for that spirit that you have poured upon us, that give us strength, that give us light, that give us the vision to move forward. Señor, en esta hora te pido que bendigas esta palabra que ya se ha leído, Señor, y que tu palabra sea, Señor, medicina para nosotros, que sea alimento celestial para nosotros. Te pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. I would like to entitle this message, The Fallen. La caída. Estoy hablando de la caída de los imperios. I'm going to be speaking about the fallen empires. Me llamó la atención cuando estaba leyendo esta porción de la Biblia una palabra que es muy común que usamos, a very common word that we use when the word of God refers to our foes. Cuando la palabra del Señor se comienza a describir nuestros enemigos, y tomé esa palabra enemigos y saqué la definición en el hebreo. I took the word from the Hebrew, and the word in the Hebrew is ayab, and it is a primitive root that means to hate as one of opposite tribe or party. Hence, to be hostile, to be an enemy. Esta palabra enemigo es una palabra primitiva que significa odiar. Odiar a la oposición, el partido o la tribu.
O sea, de ser hostil, de ser un enemigo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, when the people of God come out of Egypt, lo que hace el Señor es que primero trae una serie de plagas a Egipto. He brings a series of plagues towards Egypt. And I'm just going to mention the first one. Nomás voy a mencionar la primera, que todos conocemos, que es cuando el río Nilo se torna en sangre. When the Nile River turns into blood. But there's a deeper meaning for that. Hay un significado muy profundo. No voy a ir en detalle, nomás quiero mencionar que el Dios, uno de los dioses de Egipto, Num, era un dios que tenía la cabeza de un cordero, de un chivo. Era la descripción de este dios y se conocía como Amnum-Ra. It was known, this god was known as Amnum-Ra, and he had a depiction of a ram, or the head of a ram, and we see that image of what now represents Satan. Es una imagen de lo que representa Satanás. Y es muy interesante que la primera plaga que Dios manda, que es la sangre sobre el río Nilo, es para derrotar a ese Dios. It is to abolish that God, which is Satan. Satanás era el que estaba encarnado en ese Dios que más adelante se cambia el nombre a Hapi. The name later on is changed to Api, H-A-P-I. Este Dios, hermanos, es el Dios, se conocía como el Dios del río Nilo. He was known as the God of the Nile River. Y el Señor derrota a este Dios y demuestra que Dios, Jehová, es el Dios poderoso sobre Israel. Jehovah God is the God of power over Israel that defeated the Egyptians. Blessed be the name of Jesus. Menciono esto porque los 10 dioses, las 10 plagas, cada uno de esos dioses fue derrotado. I mention this because every single god that represented the 10 plagues, God defeated each and every one of them. God gave them an opportunity to surrender, but they refused to. Dios les dio una oportunidad que dejaran ir al pueblo. Iba a terminar estas plagas, pero rehusaron y vieron la ira de Dios sobre la tierra de Egipto. They saw the wrath of God over the land of Egypt. But that is not my theme today. I'm going to be going over the empires of the world of history and how every single empire has fallen. El mensaje de esta tarde, hermanos, es, no me estoy enfocando en las 10 plagas. Quise mencionarlo a la primera plaga porque vemos el poder de Dios, pero me quiero enfocar en los imperios de la historia que hemos visto, que Dios mismo ha derrotado cada imperio. Y para empezar, vemos primero que en Revelaciones capítulo 17, versículos 7 al 8, habla de esto, de lo que estoy hablando, y dice así la palabra del Señor. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. The Bible reads in Revelation 17 verse 7 and 8, and the angel said unto me, wherefore didst thou marvel?
I will tell thee the mystery of the woman, and the beast that carrieth her, which had 7 heads and 10 horns. The beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet it is. So we are seeing here 7 heads and 10 horns. Estamos aquí viendo 7 cabezas y 10 cuernos. Esto se significa, hermanos, los 7 imperios. Los 7 imperios paganos que hemos visto en el transcurso de la historia. These are the 7 pagan empires that we have seen in history. 7 historic pagan empires. Each head is a different empire. Estamos hablando de 7 imperios paganos, que cada cabeza es un imperio diferente. Son 7 imperios paganos satánicos. This is 7 satanic pagan empires. It's 7 embodiments of Satan on earth. Son 7 imperios donde se ha incorporado la presencia de Satanás en estos 7 imperios. Revelaciones capítulo 12 versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. Dice la Biblia que Satanás aquí en esta escritura es descrito como un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Satan here is described as a great red dragon which has 7 heads and 10 horns. Revelation 13:1, it also says, and I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas sobre sus cabezas, que tenía el nombre de blasfema o de blasfemo. Satan is described as a great dragon that stands on the seashore. Satanás está aquí descrito como un gran dragón sobre la arena del mar, idéntico al dragón satánico. Ambos son monstruos rojos con 7 cabezas. They're identical to the satanic dragon. Both are red monsters with 7 heads. Why is the beast revealed to be a near image of Satan? ¿Por qué? Porque es que la bestia imita una imagen, un espejo, así como Satanás. ¿Por qué? Porque es que la Biblia menciona este paralelo, esta similitud. Why is it almost like the same spirit, same description? 1 Peter 5:8 says that be sober, be vigilant, because our adversary, the devil, is as a roaring lion, walketh about, seeking who he may devour. Dice ser sorbios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás efectúa sus planes y propósitos en plena vista para que todos los vean. Satan's his plans. He goes upon his plans with a purpose in plain sight for all of us to see. He's not hiding anything. Satanás no está escondiendo nada de lo que está haciendo. Es muy obvio lo que él hizo y va a hacer y quiere hacer, porque él viene a destruir al pueblo de Dios. Es la búsqueda de Satanás de destruir el pueblo de Dios.
Satan, his focus is to destroy God's people. That has been his plan from the beginning of time. Siempre ha sido el enfoque de Satanás de destruir al pueblo de Dios. Y no podemos seguir hablando del libro de Revelaciones, sino primero también vamos al libro de Daniel, porque los dos concuerdan lo que habla de la profecía en los últimos días. When we read the book of Revelation, we cannot go on reading or explaining without connecting to Daniel, because both go hand in hand when we speak about end time prophecy, which is what we're doing right now. Vamos a estar hablando del tiempo, los últimos días. Daniel nos da un panorama de a lo menos 4 imperios. Daniel gives us a partial picture of 4 pagan empires. So Revelation 13 and 17, which part of what we read right now, conveys a much fuller picture of a biblical history. Revelaciones 13 y 17 transmite un retrato más completo abarcando la historia de la Biblia. Entonces vamos a ver los primeros 6 imperios. Let's take a look at the first 6 empires. First, we're going to see the head of the beast of Egypt. Egypt of Pharaoh, that enslaved the Hebrews and chased them into the desert to exterminate them. La primera cabeza de la bestia es de Egipto y Faraón, que esclavizaron al pueblo de Israel, a los hebreos, y los llevaron por el desierto a exterminarlos. Este fue el primer ataque al pueblo escogido de Dios, los hebreos. This was the first satanic attack on God's chosen people, the Hebrew. Vemos la segunda cabeza, que es la cabeza de Asiria. We see the second head, which is the beast of Assyria. The Assyrians under Sennacherib attacked the 10 tribes of Israel. Bajo el rey Sennacherib atacaron las 10 tribus de Israel y las esparcieron por todo el territorio. They were dispersed throughout the territory of Israel and other lands. That didn't work either. That empire also fell. Ese imperio también cayó. El imperio de Egipto cayó. El imperio de Asiria cayó. The empire of Egypt fell. The empire of Assyria fell. But yet, the list goes on. La lista sigue adelante. Después vemos la cabeza de la bestia de Babilonia. Babilonia bajo Nabucodonosor, quien atacó el reino del sur, Judá, destruyendo a Jerusalén y llevando a la nación al exilio. Esto también se conoce como el segundo éxodo, cuando regresan después de 70 años de cautiverio. The head of the beast of Babylon of Nebuchadnezzar, who attacked the southern kingdom, Judah, destroying Jerusalem and carrying the people of God, the nation, taking them into the territory of Babylon, where they were there for 70 years enslaved, and it is also known as the second exile, the second exodus, after 70 years of captivity when they come back. Vemos la cuarta cabeza. Se levantó otro imperio, los Medo y los Medo-Persa. The fourth head of the beast, the Medo-Persian, from which came Haman, a devilish plot to exterminate the Jewish people. La cabeza de la bestia de Medo-Persa, donde viene el malvado Amán, que trae un plan para exterminar el pueblo de Dios, pero también cayó. It also fell. Cayó en las manos de un Dios poderoso y lo hizo descender hasta el piso. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. It is hard to understand that when they were trying to fight a God of power, that empire also fell. We see next an empire that was very impressive, led by Alexander the Great, the Greeks. This is the fifth head.
La quinta cabeza, hermanos, que fue el imperio griego, llevado a cabo por Alejandro el Magno, que conquistó todo el mundo conocido. He conquered the known world, the Middle East. Y de allí se levanta un rey, Antíoco Epífanes IV, que se levanta y se sienta en el lugar, en el templo de Jerusalén. Antiochus Epiphanes IV, he sits in the temple of Jerusalem. That was a blasphemy, era una blasfemia, porque no solamente se paró y se sentó en el templo de Jerusalén, sino que hizo sacrificio de una cerda. He made a sacrifice of a swine in the altar of God. What a blasphemy. You see, you can run around making fun of God. You can go away trying to think that you're criticizing God and criticizing the church. But let me tell you something. You better be careful what you're doing. This man, he sat in the temple of Jerusalem. He thought that he had the power, he had the right, because he had won a war, so-called a war. But the Maccabees, they stood firm and they fought against this king, and they were able to win. Again, the empire has fallen. No solamente, hermanos, se sentó en el templo de Jerusalén, sino que peleó contra a los judíos que quedaban, los pocos judíos que quedaban ahí, y los macabeos se reúnen y comienzan a pelear contra este rey, y Dios le da la victoria, y una vez más cae otro imperio. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Servimos a un Dios, hermanos, que Él conoce nuestros enemigos. Él conoce el plan, la táctica que viene contra nosotros. We serve a God that He knows the plan of the enemy. He knows what the enemy is trying to do, but He faces head on and He overcomes. He makes them fall. The sixth head of the beast of Rome, who opposed and occupied the promised land during Jesus' day under the Roman Empire. It was under the Roman Empire that Jesus himself was crucified. And we see that 40 years later, under the Emperor Titus, Jerusalem and the temple will be destroyed. Vemos aquí la cabeza de la bestia de Roma, quien se opuso y ocupó el territorio prometido al pueblo de Israel durante los días de Jesús bajo el imperio romano. Fue aquí en este imperio donde Jesús es sentenciado a la crucifixión, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. This is precisely what we were preaching on last week. Under this empire, this were the embodiment of God through Jesus Christ, God becoming flesh. Under this empire, they crucified him. Bajo este imperio, el Dios encarnado fue crucificado. Y después de 40 años después, vio que el emperador Tito entra a Jerusalén, destruye el templo, quema la ciudad y piensa que era una victoria al tratar de establecer una guerra contra el pueblo de Dios. Aquí pasa algo muy interesante, hermanos. This is something very, very powerful is about to happen. There's a new group of people that are rising up, which is called the church. Hay un grupo nuevo que se está formando bajo el imperio romano, que se llama la iglesia. Oh, aleluya. Este grupo de hermanos, este grupo de creyentes que son llenos del Espíritu Santo, que son llenos del poder de Dios. This group of people that established a new beginning, a new group of people, a new group of believers that are full with the Holy Ghost in the evidence of speaking in tongue. And this is the new force that Satan has to encounter. He thought he was done with Jesus. He thought he was done with the preacher, with the master, with the rabbi. Él pensó que estaba vencido, aquel rabino, aquel maestro, aquel Dios. Oh, pero déjeme le digo que cuando en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, cuando un mártir daba su vida y esa sangre caía en el piso, cuando mataban a uno se levantaban 10. Even though in the New Testament, when there were the martyrs that we saw that were slaughtered in the Colosseum and other places, when their blood landed on the ground, even though there was one that was dead, 10 would rise, 10 would come up. That is the power of the church. Yo creo, hermanos,
que la iglesia comenzó a levantarse bajo la persecución. Under the persecution, the church started building. That was another enemy that Satan had to encounter. But let me tell you something. Jesus gave us a promise. He said that the gates of hell should not prevail against the church. La puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Y nosotros tenemos el poder, hermanos, del Espíritu Santo, que es el que nos cuida. El séptimo imperio es un imperio muy interesante. Like the previous empires, the seventh empire was satanic. And it was a stewardship of anti-Semitic, a hating spirit like the other previous empires. La cabeza de la bestia, de esta cabeza, hermanos, de esta bestia islámica, se comienza a formar el califato. It starts forming the caliphate that refers to the Islamic government that succeeded Muhammad, the founder of Islam. Bajo este imperio se levanta lo que se llama el califato, que hace referencia al gobierno islámico que sucedió al profeta Muhammad, que era el fundador de Islam. Este imperio, como los otros previos, traen un odio contra el pueblo de Israel, contra nuestros hermanos judíos. They have a hatred towards the Jews. Let me tell you something, and I've said it before. United States and its power, we're prosperous, and we have the blessing of God because we support Israel. Nosotros, hermanos, aquí en Estados Unidos somos un país próspero porque apoyamos al pueblo de Israel. Pero el día que Estados Unidos, hermanos, dé su espalda a Israel, the day that we give our backs to Israel, we'll become a third world country. We will become one of the most miserable countries, because God gave a promise to Abraham. He said, I would bless those that bless thee, and I would curse those that curse thee. Bendeciré al que me bendice y maldeciré al que me maldice. Esa es la promesa que Dios dio a Abraham. Este octavo imperio que todavía no se ve, the eighth empire that we have not seen, but we see the beginnings of the formation of this empire. Vemos la formación de este nuevo imperio, hermanos, que estamos viendo los pasos que se está formalizando. You see what's happening right now. I don't want to go too much into what's going on. Let us detach a little bit of that and let us go into what the Word of God tells us, lo que la palabra del Señor nos dice. Que se va a formar un orden mundial. There's going to be a new world order that's going to be forming under an empire, bajo un imperio. You see, don't you worry. The church is not going to be here to see that. No vamos a estar aquí, hermanos, para ver esto, pero sí vale la pena mencionarlo. We need to mention it, that this, the head of the beast, is a revived Islamic empire of the Antichrist. La cabeza de esta bestia es una bestia revivida del imperio islámico del anticristo. The final empire is portrayed as a single empire with two distinct faces. Este imperio, hermanos, tiene una perspectiva donde hay dos distintas fases que lleva a cabo este imperio. Daniel 2 mentions clay and iron, two distinct faces of the same kingdom. Daniel menciona el barro y el metal, o el hierro, que son dos distintas fases del mismo reinado. En Revelaciones capítulo 13 versículo 2 está directamente tomado de Daniel capítulo 7 y nos da allí un retrato de este imperio, que el imperio número 7 y el 8 están comprometidos, están formados en tres imperios.
the seventh and eighth empire then are composites. They are made up of these three empires. Let me mention them today. In the modern day, we see Iraq, we see Iran, Turkey, and Syria. And I want you to just pay attention to what I'm gonna say right now. That's in our modern day. If we go to the Old Testament, if we go to the scriptures in Daniel, let me ask you a question. Where is Babylon right now in modern day? It's Iraq. Where is modern day Medo-Persia? It's Iraq. Where is modern day Balkans or the Greek? It's in Turkey and in Syria. ¿Dónde está, hermanos, hoy día Babilonia? Está en Irak. ¿Dónde está hoy en día los medos y los persas? Está en Irán. Y cuando vemos también a los griegos, ¿dónde está ese imperio? Está en Turquía, que se extiende a Siria. Ahora, hago la pregunta, ¿se oye eso como Roma? ¿O se oye eso como el territorio de Islam? Does that sound more like Rome or does it sound like Islam? To me, it sounds like Islam. ¿De dónde sale que es Roma? Es el imperio islámico que se va a levantar en estos días. La palabra del Señor nos enseña en Revelaciones 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e irá a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. The beast that thou sawest was alive, or was, which was alive, and is not, it died, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose name were not written in the book of life from the foundations of the world, when they behold the beast that was and is not, and yet it is. You see, there's an angel that's going to descend into the darkness of the abyss. It dies, but it will rise. El ángel desciende a la oscuridad del abismo, donde está la muerte, pero de ahí se levantará. Quiere decir que este imperio, aún que ha muerto, que estuvo vivo, murió, pero va a resucitar. This empire that at one time it was alive, it died, but it will rise again in the end time. Juan vivió en el primer siglo, y la bestia que mira en los últimos días será un imperio que existió formalmente. John, he lived in the first century, and the beast that he sees in the last days have been an empire that formerly existed. The angel is not saying that it's from John's perspective in the first century. El ángel no está diciendo que desde la perspectiva de Juan en el primer siglo, sino que tuvo que estar viendo. Tiene sentido más bien reconocer que usted está viviendo en los últimos días. You have to be, it makes a lot more sense if you are living in the last days. Okay, let me put it more clear. John was one of the only disciple, the only apostle that he was transformed to the past. He was in the present and he saw the future. He went out of the limits of time. Juan es el apóstol que descendió al pasado, miró las cosas del pasado, miró las cosas del presente y miró las cosas del futuro. Juan ha visto cosas que nosotros todavía no vemos. He has seen things that we yet have not seen. Blessed be the name of Jesus. That is why God gave him this revelation. Él fue visto al futuro a ver esta visión. El octavo imperio, si vemos en el versículo 11 del capítulo 17 de Revelaciones, dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7
y va a la perdición. The word of God says in verse 11 of Revelation chapter 17, and the beast that was is not, even he is the eighth, and is of the seventh, and goeth into perdition. Daniel capítulo 2, hermanos, se correlaciona a los pies de barro y hierro. Daniel correlates the feet of clay and iron. In Daniel chapter 7, verse 24, it reads, and the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Revelaciones 7:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings over for 1 hour with the beast. You know why not yet? ¿Saben por qué, hermanos? Todavía no. Porque está el Espíritu Santo sobre la tierra, y el Espíritu Santo es la iglesia. You know why not yet? Because the Holy Ghost is here on earth. And you know who else? The church is here on earth. Let me tell you something. When we leave this earth, there's going to be chaos upon the earth. There's going to be the wrath of God that's going to come upon the earth. Va a venir, hermanos, la ira de Dios sobre esta tierra cuando nosotros partamos de este lugar. Va a haber el juicio de Dios sobre este mundo por el pecado. Este es el imperio final. This is the last empire. The harlot and the beast. There's a close relationship between the harlot and the beast. Hay una relación muy cercana entre la ramera y la bestia. Es el mismo color, rojo, escarlata, pecado. The same color, red, scarlet, sin. The two match, and they have the same vision, the same mission, I should say. Tienen estos mismos colores, escarlata, rojo. Ambos son semejantes a la misma bestia. En conclusión, los imperios se han levantado con alas de águila, pero se han arrastrados como caracoles. These empires have risen like wings of eagles, but they have been destroyed. Si hacemos un recuento de los imperios, dígame cuál ha sido permanente, cuál ha sido estable. Ninguno. Alejandro el Grande, con la velocidad de establecer el reino de 10 años que conquistó el reino, conquistó el mundo conocido, pero aún el imperio más poderoso no ha podido quedarse en pie ante la imagen y el poder de Dios. Even the most powerful empire, which for example the Greek Empire that conquered the known world under Alexander the Great, even with all its might, even with all its power, failed to stand, failed to be in existence. As a matter of fact, it was one of the shortest empires. En sí fue uno de los imperios más reducidos. Esta iglesia, hermanos, que recibió el golpe brutal del imperio más poderoso que tenía la historia. This church that survived the most powerful empire known to history. Esta iglesia que recibió el golpe de una religión establecida como el judaísmo de casi 2000 años. This church has received the blow of a religion that has been established for over 2000 years. Esta iglesia que recibió el golpe brutal de los filósofos griegos
y de sectas alrededor de ellas. This church has survived the brutal the blow of Greek philosophy and secta. Roma cayó, todo se fue al precipicio, pero la iglesia permanece, porque lo que es de Dios está llamado a permanecer. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si la palabra está sobre la iglesia permanece. Rome fell to the ground, but the church remained steadfast. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away, saith the Lord. If the word of God is over the church will not pass away. Porque los senadores, los emperadores que se nombraron dioses están apagados y enterrados, pero la iglesia está viva. These senators, these emperors that were named as gods, they failed, they fell, they're buried, but the church is still alive. Today, April 15, 2020, the church is still alive. The church still has the power of the Holy Ghost. En este día, abril 15, todavía la iglesia está viva, todavía la iglesia permanece. No estamos derrotados, hermanos. Oh, hermanos, no crea que estamos derrotados. We are not defeated. Don't make a mistake thinking that we're defeated. We're stronger than ever before. Una institución que no se puede apagar en medio de la crisis es la iglesia. Si unos líderes no pueden estar apagados en la crisis, son aquellos que predican. There's an institution that is not turned off, that has not ceased. In middle of the crisis, the church has to stand. Our leaders, we cannot be sitting down. We cannot be waiting for something to happen. In the middle of the crisis, we need to preach the word of God. There's one institution that cannot be silent. It is the church. A preacher cannot be silent. Un predicador, hermanos, no puede estar callado, no puede estar silencio. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartando de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, ser sorbio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. Termino diciendo esto: hay una iglesia dentro de las 7 iglesias en el libro de Revelaciones, la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia se describe como la iglesia fileo, el amor a la hermandad, a los hermanos. Dice su palabra, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, estamos cansados, hermanos, quizás tenemos pocas fuerzas. Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
no hemos negado el nombre de Dios. He aquí yo entrego las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que también mienten. He aquí yo haré que venga a él que se postren tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si una cosa el Señor ha hecho a la iglesia, Él nos ha amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré las columnas del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de mí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. And the angel of the church of Philadelphia write, these things I say, he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your work. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength. You see, we are tired. Maybe we are without strength. But the word of God keeps saying, have kept my word and have not denied my name. One thing that we cannot afford is to deny the name of Jesus Christ. Indeed, I will make those of the synagogues of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you, because you have kept my commandment to preserve it. I also will keep you from the hour of the trial that will come upon the whole earth, to test those that dwell on the earth. Behold, I am coming quickly. Hold fast, for you have that no one may take away your crown. He that overcometh, I will make him a pillar of the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on his name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Blessed be the name of Jesus. Hemos recibido el nombre del Señor. En la iglesia de Filadelfia comienza a demostrar que hay gente que no negoció su primogenitura. Hay gente que no vendió su posición. Hay gente que no negoció su creencia. Demostró que el verdadero evangelio tiene el mejor sermón, porque has guardado las palabras de mi paciencia. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay bendición, hermano. Hay bendición. Dije, hay bendición. Los elementos están combinados de una misma dirección. La gloria de Dios, las columnas del templo de mi Dios. Escribe el nombre de Dios. Él es el promedio, el que nos dio esa fuerza. Dios, hermanos, destruyó el imperio romano, lo acabó. ¿Cuál nación le interesa más ver el templo? Son aquellos judíos que miraron el templo ser destruido al piso. Pero Dios va a reconstruir en su gloria para aquellos que esperan en él. La guerra, hermanos, está ya puesta. Queremos, hermanos, mantener nuestra fe para poder ver a nuestro Señor. Cristo viene pronto. He's coming, and he's coming soon. Every empire has fallen. Cada imperio ha caído. Oh, pero aquellos hermanitos que están congregados o que no estamos congregados, todavía tenemos la fuerza.
no hemos caído, hermanos. Nuestro imperio no ha durado 200 o 300, no lo quiero llamar ni imperio, es la iglesia, hay que nombrarlo lo que es la iglesia, hermanos. No ha terminado, aún sigue creciendo, tiene más de 2000 años que ha sido establecida y no sé hasta cuándo va a terminar. Pero lo cierto es, hermanos, que no somos un imperio nomás así, somos la iglesia del Señor, somos el grupo poderoso que Dios escogió para representar a nuestro Dios. Esos nombres de los emperadores que han marcado la historia, unos nombres famosos, que sus nombres se recuerdan en la historia, pero hay un nombre: Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ese nombre vive y reina para siempre. Esas tumbas están llenas, están ocupadas, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Y algún día, si permanecemos fiel, la gente va a mirar las tumbas de nuestros hermanos abiertas, vacías, porque vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Quiero hacer una oración por ti. I want to make a prayer for you. Truly, we are living in the last days. Estamos viviendo en los últimos días, hermanos. Se está levantando este octavo imperio. This eighth empire is building up. But don't you worry. No se apure. Al contrario, prepárese. Get your house in order. Let's get ready to pack. Because the church is going to be raised. The church is going to be lifted. La iglesia va a ser levantada. Oremos. Padre Santo, Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Que algún día, Señor, vamos a estar delante de tu presencia. Oh Señor, que guardemos tu nombre, que guardemos tu palabra. Señor, que no claudiquemos contra ti. Por cuanto has guardado mi nombre, yo también te guardaré en el día de tribulación. Te guardaré en el día de la crisis. Te guardaré en el día que vienen los problemas. Because you have kept my name, I will also guard you from problems, from crisis, from situations. We thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless you.